Cuando el hombre comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, abandonó su estado de inocencia y se convirtió en un pecador. Lo llamamos que murió espiritualmente, ¿verdad? Es la expresión que utilizamos. Porque la paga del pecado es muerte, dice Romanos capítulo 6, versículo 23. A causa de su pecado, Adán transmitió a todos sus descendientes, es decir, a toda la raza humana, la naturaleza pecadora que fue el resultado de la desobediencia. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esta naturaleza es llamada la carne, cuya tendencia natural es pecar. Esta naturaleza no puede agradar a Dios. Hoy queremos hablarte sobre el pecado que está en mí, el pecado que está en nosotros. Escucharemos a nuestro hermano Alejandro Salcedo presentando la reflexión. Te invitamos a ti que nos estás escuchando a dejar tu comentario. Te invitamos también a que te unas al grupo de amigos en Telegram. En la caja de descripción de este vídeo, a través de este canal de YouTube, puedes acceder al grupo de amigos en Telegram. Puedes escribirnos también en WhatsApp. Comparte este vídeo, comparte esta reflexión. Y recuerda, los hombres difieren de sus opiniones cuando se trata de evaluar el pecado. Es por eso que en la época actual se ha sustituido esta palabra y sus derivados con una frase más acorde con la cultura moderna. Robar ahora se le llama cleptomanía. El vicioso es un narcómano. El criminal es un psicópata. El adulterio es infidelidad matrimonial. Al afeminado se le considera como un desviado sexual. No se necesitan muchos argumentos para demostrar la situación pecaminosa por la que atraviesa la humanidad. Todos somos pecadores. Yo me considero pecador, porque el pecado siempre está delante de mí. En cualquier momento fallo al Señor. No soy perfecto. El pecado siempre está delante de nosotros. La historia propia y la misma conducta desviada y torcida del hombre atestiguan la existencia del pecado. Los hombres, con el fin de restarle importancia, han creado teorías que niegan su existencia. Por ejemplo, el ateísmo. El ateísmo niega la existencia de Dios. De paso niega la realidad del pecado. Sin embargo, la Biblia dice, Romanos capítulo 5, verso 12, por cuanto todos pecaron. Tenemos también el hedonismo. Comamos y bebamos que tal vez mañana moriremos, dicen los hedonistas, para disculpar el pecado con dichos como el anterior. La palabra hedonismo procede del griego y significa placer. Tenemos también el determinismo. Estos seguidores, estos adeptos, creen que la conducta del hombre es dictada por circunstancias fuera de su dominio, lo que convierte al hombre en esclavo de las circunstancias. Pero la Biblia dice que el hombre, lejos de ser víctima de la muerte o de la casualidad, ha sido dotado por Dios con la capacidad de saber escoger entre lo bueno y lo malo. Libre albedrío. Desde el mismo momento en que el hombre cometió el primer acto de desobediencia, Dios ya tenía un plan firme, efectivo, para resolver el problema del pecado. Dios es un ser preparado para toda emergencia que concierne a la obra maestra de su creación. Él no se equivoca, Él no comete errores. Nosotros somos los que cometemos errores, los que nos equivocamos. Pero el Señor muestra su gracia, extiende su misericordia. Y aquí entra su Hijo Jesús para deshacer los
efectos de la caída del hombre y hacer más brillante su gracia, Dios proveyó un medio de justificación hasta el grado de considerar al hombre como si nunca hubiese pecado. La justicia de Dios se expresa y llega a su verdadero pleno cumplimiento en la persona de su Hijo Jesucristo. Debido a que todos hemos pecado, nos encontramos en la necesidad espiritual de Dios. Y Dios ofrece su justicia a todos los que creen en su Hijo Jesucristo. Todo esto viene como un don de gracia. Jesús pagó el precio por nuestros pecados, nos libertó de nuestras maldades, nos libertó del poder del pecado. Hay pecados de comisión, es decir, hacer lo que no debemos. Hay pecados de omisión o no hacer lo que debemos hacer. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Tú y yo debemos sentir la misma repulsión que Dios siente hacia el pecado. No importa lo agradable que sea una persona, si vive de acuerdo a sus deseos pecaminosos o si su vida está llena de muerte. El pecado es pecado y el pecado te separa y me separa de Dios. Debemos sentirnos impulsados a señalarles a los demás que necesitan arrepentirse, buscar la justicia que tenemos en Jesús. Si usted ya ha sido salvo, no te conformes. No te conformes a vivir como estás viviendo ahora. Busca continuamente el perdón de Dios. Reflexiona ante Dios sobre tu situación espiritual. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Esto lo dice la primera carta de Juan, capítulo 1, verso 9, es una promesa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El pecado que mora en mí es el título de esta reflexión y Alejandro Salcedo, con más detalle, nos la presenta en esta mañana. Miraremos una reacción que tuvo el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 7. Pero vamos a mirar una expresión que él tuvo en el versículo 24, donde dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este pasaje no representa al apóstol como si anduviera en pos de la carne, sino como uno que se disponía de todo corazón a no andar así. Seguramente habrán personas que abusan de este pasaje, como también de las demás escrituras, para su propia destrucción. Pero las personas serias, los cristianos serios, encuentran una causa para bendecir a Dios por haber provisto así un sostenimiento y un consuelo en Cristo. No tenemos que ver defectos en la Escritura, porque los ciegos en sus propias lujurias abusan de ellas, ni tampoco de ninguna interpretación justa y bien respaldada de ellas. Ningún hombre que no esté metido en este conflicto puede entender claramente el significado de estas palabras, ni tampoco juzgar acerca de este conflicto que tenemos los cristianos. Este conflicto doloroso que llevó al apóstol a lamentarse de sí mismo como un miserable. Estaba constreñido a hacer lo que le aborrecía. Pablo no podía librarse a sí mismo y esto le hacía agradecer más fervorosamente a Dios el camino de salvación revelado por medio de Jesucristo. Jesucristo nos prometió liberación final
sobre este enemigo que somos realmente nosotros mismos, que es nuestra propia carne. Y Pablo dice, yo mismo, con mi mente, mi juicio consciente, mis afectos y mis propósitos de hombre, regenerado por gracia divina, sirvo y obedezco la ley de Dios, pero con la carne. ¡Ay, la naturaleza carnal! Los vestigios de la depravación nuestra. Con eso servimos a la ley del pecado. No es que le sirva como para vivir bajo ella o permitirla, no, sino que es incapaz de librarse a sí mismo de ella. Aún con nuestro mejor estado, necesitamos buscar ayuda, necesitamos buscar liberación fuera de sí mismo. Evidente es que agradece a Dios por Cristo como nuestro libertador, como nuestra expiación, como nuestra justicia. No debido a que nosotros mismos somos santos. No. No se conoce una salvación así. A Pablo se le está disponiendo a actuar en todos los puntos conforme a la ley, en su mente y en su conciencia. Pero se le impedía el pecado que él tenía, que en él habitaba, y nunca alcanzó la perfección que la ley requiere. La ley requiere y exige perfección. Entonces te hago una pregunta: ¿en qué puede consistir la liberación para un hombre siempre pecador, sino la libre gracia de Dios según es ofrecida en Cristo? El poder de la gracia divina y del Espíritu pueden desarraigar el pecado en nuestros corazones. Si la sabiduría divina lo hace, entonces permitámoslo, no luchemos con nuestras propias fuerzas. Sí, se sufre. Para que los cristianos sientan y entiendan constante y completamente el estado miserable del cual los salva la gracia divina. Para que puedan ser resguardados de confiar en sí mismos y que siempre puedan sacar todo su consuelo y esperanza de la rica y libre gracia de Dios en Cristo. La lucha que tenemos nosotros, tú y yo, contra el pecado es real. Hay lucha por el pecado. La ley no puede salvar al pecador. La ley no puede salvar al legalista y ni siquiera al hombre con la nueva naturaleza. El pecador es condenado por la ley. El legalista no puede guardarla. Y la persona con una nueva naturaleza descubre que su antigua naturaleza siempre se interpone. Una vez más, Pablo, en la Escritura, en la Biblia, declara que la salvación no se recibe obedeciendo la ley. No importa quiénes seamos, solo Jesús puede darnos libertad. Mientras más puro y santo sea el corazón, será más sensible al pecado que permanece en él. El creyente ve más de la belleza, de la santidad y la excelencia de la ley. Sus deseos fervientes de obedecer aumentan a medida que crece en la gracia de Jesús. Pero igual, no hace todo el bien, al cual se inclina permanente su voluntad. El pecado siempre brota a través de uno de nosotros, de esos vestigios de corrupción que tenemos aún. Y a menudo hace el mal que nosotros no queremos hacer. Las presiones del pecado apenaban al apóstol. Si por la lucha de la carne contra el espíritu, quiso decir que él no podía hacer ni cumplir como sugería el espíritu. Así también por la eficaz oposición del espíritu, no podía hacer aquello a lo cual la carne lo impedía.
Qué diferente es este caso de los que se sienten cómodos con las seducciones internas de la carne, los impulsan a hacer mal. Hay una advertencia en la conciencia. Y aún así siguen adelante haciendo mal, conociendo esto, conociendo que están haciendo mal. Continúan haciendo lo que la carne quieren que haga. Hasta en la práctica externa continúan con premeditación. Hay personas que son así. Hay cristianos que son así, escudándose en este texto bíblico que acabamos de leer, que el mal que no quiero hacer, siguen en el camino a la perdición. Porque cuando estamos bajo la gracia y nuestra voluntad está en el camino de la santidad, pues somos sinceramente deleitosos nuestros caminos en la ley de Dios y en la santidad que se exige. Sean santos, porque yo soy santo. Buscamos la santidad. No nos excusamos que somos humanos imperfectos para andar pecando y practicando el pecado. El nuevo hombre, creado según Dios en justicia, santidad y verdad, sigue la verdad en Cristo Jesús. Debido a que hemos muerto con Cristo, la ley ya no nos condena. Resucitamos también cuando Cristo resucitó. Y como nuevas criaturas pertenecemos a Cristo, a Él. Su Espíritu, el Espíritu Santo, nos capacita para producir buenos frutos para Dios. Ahora servimos no porque queremos obedecer ciertas reglas, sino porque nuestro renovado corazón rebosa de amor a Dios. Cuando una persona muere a la vieja vida y pasa a ser de Cristo, nace a una nueva vida. La mentalidad del incrédulo se centra en la autocomplacencia. La fuente de poder del incrédulo es su propia autodeterminación. Por contraste, Dios es el centro de la vida del cristiano. Él suple el poder que necesita el cristiano para el diario vivir. Tú y yo descubrimos que nuestra manera de ver el mundo cambia cuando hemos aceptado a Cristo. Conocemos algunas personas que tratan de ganar el camino a Dios cumpliendo ciertas normas. Como es lógico, tratando de cumplir ciertas normas, todo lo que consiguen mediante su propio esfuerzo es frustración, desaliento. Sin embargo, gracias al sacrificio de Cristo, el camino hacia Dios ya está abierto. Podemos ser hijos suyos si depositamos nuestra fe en Él. Ya no tratamos de llegar a Dios cumpliendo ciertas normas, como algunos nos exigen que cumplamos ciertas normas para poder llegar a Él. El camino ya está abierto, está expedito. Ya Cristo hizo lo que tenía que hacer, abrirnos el camino hacia el Padre. Así que seremos cada vez más semejantes a Cristo al vivir con Él día tras día, obedeciéndole día tras día. Dejemos que el Espíritu Santo aparte nuestros ojos de los logros propios y nos dirija a Jesús. Él, Jesús, nos libertará para servirle en amor y gratitud. Eso es vivir bajo el régimen nuevo del Espíritu Santo. Bajo el régimen nuevo de vivir en el Espíritu. Cumplir las reglas, leyes, costumbres que nos han impuesto por años, eso no nos salva.
aun si pudiéramos mantener nuestras acciones más puras, seguiríamos condenados porque nuestros corazones son perversos y rebeldes. En Efesios 2 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2, 8 al 10. La misma palabra nos dice que ser buenas personas y hacer buenas obras no nos salvará. Como Pablo, no podremos hallar alivio en ninguna parte mientras no vayamos a Jesucristo en busca de salvación, la cual Él nos la da gratuitamente. Cuando nos entregamos a Cristo, nos sentimos inundados de alivio y gratitud. ¿Respetaremos aún más las normas? No solo eso, sino que las respetaremos por amor y gratitud, no por el deseo de ganar la aprobación de Dios, no. Respetamos las normas, los mandamientos de Dios, no porque eso nos salve, sino porque lo hacemos por gratitud al que nos dio la salvación. No nos estaremos sometiendo sencillamente a un código de comportamiento, sino que seremos espontáneos. Y con amor procuraremos hacer la voluntad de Dios. Imagínate un día soleado en la playa. Acabas de zambullirte en el agua y de pronto descubres un cartel en la orilla que dice: prohibido nadar, hay tiburones. Y tu día se arruina. El pecado es real y peligroso. Entonces, tu día se arruina, ¿por qué? ¿Es culpa del cartel que tu día se arruine? ¿Te molestas con la persona que puso ese cartel? La ley es como ese cartel. Es esencial. Y damos gracias por ese cartel. Pero no nos libra de los tiburones. La ley expresaba la naturaleza y la voluntad de Dios. Eva se encontró con la serpiente en el huerto del Edén y la serpiente se burló de ella, logrando que apartara su vista de la libertad que Dios le había dado y se le pusiera restricción, la restricción que ella misma buscó. Desde entonces somos rebeldes. El pecado nos atrae precisamente porque Dios nos dice que es malo. En lugar de prestar atención a las advertencias de Dios, las usamos como una lista de mandatos. Y son advertencias para que no caigamos en nuestro propio mal. Cuando tú y yo nos sintamos tentados a rebelarnos, necesitamos contemplar la ley desde una perspectiva amplia, a la luz de la gracia y la misericordia de Dios. Si nos concentramos en su gran amor por nosotros, comprenderemos que nos restringe en acciones y actitudes que al final nos van a causar daño. Pablo dice: yo soy carnal, vendido al pecado. La vieja naturaleza busca rebelarse e independizarse de Dios. Si como cristiano trato de luchar contra el pecado con mis fuerzas, me deslizo hacia las garras del pecado. Luchar con nuestras fuerzas
no da resultado. En el versículo 15 de Romanos 7, dice Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso estoy haciendo. Pablo descubrió que pecaba en formas que ni aún le eran atractivas. Con ser cristiano, no se logra desarraigar todos los pecados de la vida en el creyente. Nacer de nuevo requiere un momento de fe, pero llegar a ser como Cristo es un proceso de toda la vida. Pablo compara nuestro crecimiento cristiano a una buena carrera. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Segunda de Timoteo 4:7. Tal como Pablo viene enfatizando desde el comienzo de su carta a los romanos, nadie en el mundo es inocente. Nadie en el mundo merece ser salvo. Ni el pagano que desconoce las leyes de Dios, ni el cristiano, ni el judío que sí las conoce y que procura guardarlas. Todos debemos depender por completo de la obra de Cristo en cuanto a nuestra salvación. No la podemos ganar, ni siquiera portándonos bien. Esto es más que el grito de un hombre desesperado. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Está desesperado Pablo y describe la experiencia de cualquier cristiano que lucha sinceramente y genuinamente contra el pecado y trata de agradar a Dios guardando reglas, leyes, sin la ayuda del Espíritu Santo. Nunca debemos subestimar el poder del pecado. Nunca debemos intentar luchar con nuestras propias fuerzas. Satanás es un tentador astuto y nosotros tenemos una gran capacidad de excusarnos por todo. Cuando pecamos o desobedecemos, siempre tenemos a flor de piel y a flor de labios una respuesta justa, una excusa que para nosotros es válida. Siempre. En lugar de tener el carácter, enfrentar el pecado y reconocer que hemos fallado. En lugar de enfrentar el pecado con el poder humano, debemos apropiarnos del poder enorme de Cristo que está en nuestra disposición. Esta es la provisión de Dios para vencer el pecado. Él envía al Espíritu Santo para vivir en nosotros y para darnos poder, y cuando caemos amorosamente nos ayuda a levantarnos. De manera, dice Pablo, que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El diablo me obligó a hacerlo. Yo no lo hice, fue el pecado que está en mí. Vaya, parece una buena excusa, pero tenemos que dar cuenta de nuestras acciones y de nuestras excusas. Nunca debemos mencionar el poder del pecado ni a Satanás como excusa. Esa es una costumbre que tenemos, de que soy humano y que siempre cometo errores. Pues busquemos siempre al Espíritu Santo que nos ayude.
El diablo nos tienta todo el tiempo, en todo momento, a toda hora. Pero tú y yo somos los que tomamos la decisión de pecar o no, con la ayuda de Cristo. Sin la ayuda de Cristo, el pecado es más fuerte que nosotros y algunas veces no nos resistimos a sus ataques. De ahí que nunca debiéramos enfrentarnos al pecado solos. Jesucristo, quien venció el pecado de una vez y por todas, ha prometido pelear a nuestro lado. Si buscamos su ayuda, no caeremos en pecado. Ahí mismo en Romanos 7, del 23 al 25, dice Pablo, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que ella me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. La ley en mis miembros es el pecado oculto que tenemos dentro. Esa es nuestra vulnerabilidad. Se trata de cualquier cosa en nosotros que es más leal a nuestra antigua vida egocéntrica que a Dios. El problema nuestro del egoísmo, del egocentrismo, yo primero, yo segundo y yo tercero. Le digo el yo-yo. La lucha interna contra el pecado es tan real para nosotros como fue para Pablo. Y de Pablo aprendemos qué hacer al respecto. Siempre que él se sentía perdido, se remontaba a los inicios de su vida espiritual y recordaba que Jesucristo ya lo había liberado. Cuando tú te halles confundido, abrumado por la atracción del pecado, sigue el ejemplo de Pablo. Da gracias a Dios por haberte dado libertad a través de Jesucristo. Permite que la realidad del poder de Cristo te conceda una victoria verdadera sobre el pecado. Evidentemente, tú y yo, todos los días luchamos contra la tentación. Por eso oramos en el Padre Nuestro. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. El Espíritu Santo es el que nos ayuda. Mi consejo para ti en este momento, si tú estás luchando con el pecado y estás cayendo permanentemente en tentación, es que busques con sinceridad y con esa ansia que tenía Pablo, con ese grito de angustia, busca al Señor Jesucristo, que Él te ayudará por medio de su Santo Espíritu y te sacará del pozo cenagoso y te librará de tanta tentación, pero tienes que aferrarte a Él. Y otra cosa, son decisiones que tú tienes que tomar, decisiones radicales para tu vida, pero para tu vida eterna. Dios te bendiga. Un abrazo.